Seguimos con el desarrollo de Primera Hora, el matutino, por aquí por Teleimpacto. Gracias a todos ustedes por continuar en sintonía con nosotros desde tempranito, y como cada viernes tenemos aquí al doctor Fidias Aristi, con quien vamos a conversar durante todo este tiempo que resta del programa, tratando tópicos de interés que forman parte del interés de toda la colectividad dominicana, como también a todos nuestros amigos del exterior, sobre lo que acontece en nuestro territorio y fuera de él. Las gracias y los buenos días una vez más para don Fidias. Don Fidias Aristi, nuestro saludo, aprecio y sobre todo, ¿cuántas personas siguen la entrevista? Que no es entrevista, sino la participación de cada viernes del doctor Fidias Aristi. Vi el pasado viernes que iba casi por 700, camino a 1000. No, está muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días, Henchi, Santiago, y a toda nuestra gran teleaudiencia nacional e internacional. Como siempre, para mí un privilegio ponerme a su disposición. Doctor, fíjese una cosa. Y usted la va a ser consciente que usted es un hombre que siempre se mantiene investigando, informándose y todo eso. Su parecer con relación a la situación de Venezuela hasta este momento, ¿cómo usted nota este pugilato? Porque al fin y al cabo no es más que un pugilato por interpretación constitucional. Sí, bueno, es un problema sumamente complejo de solución, le confieso, impredecible desde mi óptica. Y como bien usted ha dicho, en parte es un problema jurídico, institucional, pero es sobre todo, gente, queridos televidentes, es un problema político. Yo quisiera remontarme al año 1994. En el año 1994 las elecciones fueron muy cerradas, los resultados electorales fueron muy cerrados entre el presidente Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez. El órgano competente, legalmente competente, para definir quién sacó un voto más o varios votos por encima del otro, era y es la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral declaró que él había ganado las elecciones el presidente Joaquín Balaguer. Sin embargo, en la percepción pública nacional y parte de la percepción internacional, se encontraba muy arraigada la idea de que el doctor José Francisco Peña Gómez había sido víctima de una serie de maniobras no cónsonas con la ética y con la legalidad, y que en consecuencia esos resultados tenían el viso de ilegalidad, estaban nublados en su propio origen. Eso dio lugar a una situación de crisis que la mayoría de los jóvenes del milenio, como le llaman, desconocen, pero que nosotros nosotros los conocemos, aún ustedes que son mucho más jóvenes. Podemos recordar esa situación. El presidente Balaguer tuvo la inteligencia que le era innata, que le era característica, que le era inherente, de darse cuenta que por encima de un problema jurídico era un problema político. Exacto. El doctor Peña Gómez, haciendo gala de su grandeza y de su desprendimiento y de su amor a la paz social, siendo un hombre de muchas luchas, de muchas tempestades, de mucho sufrimiento, sin embargo un hombre con profundo amor a este pueblo, se avino frente a muchas dificultades y hasta frente quizás a muchas consejerías adversas, a tener un encuentro con el presidente Balaguer. Lo más que exigió es que ese encuentro, en vez de producirse en el Palacio Nacional, se produjera en la Biblioteca República Dominicana. Cierto. Y el presidente Joaquín Balaguer, en interés de evitar problemas mayores al país, frente a una situación de hecho que trascendía, repito, lo jurídico, sí, porque desde el punto de vista jurídico el órgano encargado lo había proclamado, lo había declarado ya
como presidente. Él le dijo, mire, doctor Peña Gómez, en realidad ha habido un empate. Nosotros, y de ahí surgió esa fórmula del 2 y 2. Sí. Usted gobierna 2 años, yo gobierno 2 años, y con eso zanjamos este problema. Subsanamos esa dificultad. Muchas personas vieron eso como un adefesio jurídico, pero esa era la solución política. Y en esos casos lo que se procura es solución política. Ahora, lo que dio el país, porque intervino también, a instancia del presidente Balaguer, intervino el Partido de la Liberación Dominicana también, sí, representado por el propio doctor Leonel Fernández. Aún vivía el profesor Juan Bosch, quien había sido su candidato vicepresidencial, y ya se veía como ya se perfilaba adelantado, sí. Aunque estuvo también el doctor Euclides Gutiérrez, etcétera. Se le dio una solución política que habla muy bien de nuestro país. Ante la crisis. Ante la crisis. Se le dio una situación política que impidió la presencia de fuerzas internacionales e impidió quizás derramamiento de sangre y dio salida a la gobernabilidad. Exactamente. El doctor Peña Gómez, desgraciadamente para él y para su partido, tuvo el hierro de no aceptar la propuesta de los 2 años. Sí. Sin embargo, sí sugirió una serie de modificaciones constitucionales muy provechosas para el país, incluyendo la no reelección, que es penoso que sea un tema de tanta actualidad en nuestro país y que provoca tantos vientos y hasta tormenta todavía en el 2019. Pero más penoso, y no doctor, se sabe hasta cuándo. Más penoso, con una disculpa, que quien haya sustituido lo que el doctor Peña Gómez había hecho como un logo y para el país, lo fuera nada más y nada menos que un presidente del PRD, como lo fue Hipólito Mejía en el 2002, que echó a un lado todos esos objetivos ganados en el año de 1994. Bueno, eso es lo más penoso. Sí, y de eso, y que todavía siga incidiendo en eso mismo. Y de eso quizás hablamos en un momento. Ahora, en el caso de Venezuela, fíjense, en los primeros días, el 6 de diciembre, para que quizás la mejor manera de entender lo que está ocurriendo en Venezuela es aproximándonos al origen de la crisis. Porque la crisis no es más que una situación en evolución que desemboca en consecuencias. Eso es la regla de la vida. El 6 de diciembre, principio de diciembre del año 2015, se celebraron elecciones para la escogencia de los 167 miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela. En esas elecciones, que fueron libérrimas, que fueron transparentes, que fueron aceptadas por la comunidad internacional y por las propias fuerzas sociales y políticas venezolanas, la oposición al chavismo, la oposición a Maduro, obtuvo más de las 2/3 partes, es decir, obtuvo 112 representantes de los 167 de la Asamblea Nacional. ¿Qué significaba esta mayoría calificada, como ellos le llaman? Obtener esos 112 votos, que significa más de los 110, que era el mínimo, significaba que podía escoger la Corte Suprema, tener iniciativas legislativas importantes, hacer referendos, consultas y tener una fuerza determinante en la conducción del país. Pero ¿qué hizo el chavismo, el madurismo, ya frente a esos 112 votos? Que impugnó, cuestionó la validez de 4 representantes de la zona amazona, 3 de la Mesa de Unidad Democrática, es decir, de la oposición, y 1 del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, les quitaba los 111 votos necesarios
Y entonces el 30 de diciembre de ese mismo año obtuvo una decisión de la Corte Suprema Electoral de Venezuela en la que se decidía, en esa decisión se establecía que esos 4 representantes de esa zona no podían juramentarse, que estaban imposibilitados de la juramentación. Sin embargo, la Asamblea Nacional, desoyendo esta decisión, como era de esperarse, porque se veía que era una artimaña. Esto, como ocurrió en gran medida en el año 78 aquí con lo de los 3 senadores. Sí, sí. Lo que pasa es que se hizo mediante acuerdos políticos de gente con otro nivel. Pero el 6 de enero la Asamblea Nacional llama a esos 3 representantes de la Asamblea Nacional y los juramenta. Sin embargo, frente a esta situación, entonces, la Corte Suprema, dirigida por el chavismo, decidió declarar en desacato a la Asamblea Nacional. Ellos lo aceptaron los primeros días, pero ya en julio, ya estamos en el 2016, volvieron a reintegrarlo y entonces la Corte Suprema declaró el desacato prácticamente definitivo. Maduro se agarra de eso para sustraerle el presupuesto que le permitiera la movilidad y que le permitiera la subsistencia a ese organismo, acogiendo supuestamente el desacato pronunciado por una Corte Suprema que le es absolutamente dócil, y ahí se origina una serie de crisis que desembocan en movilizaciones, en muertes, en presiones, en intentos de diálogo en nuestro país, inclusive durante 9 meses con la presencia de Danilo Medina. A mí siempre me llamó la atención el retiro del diálogo del presidente Leonel Fernández, porque el presidente Leonel Fernández, que es una persona que se caracteriza por su gran sentido de tolerancia, para algunos excesivo sentido de la tolerancia, prudencia, capacidad de negociación, había participado junto al presidente Zapatero en buscarle fórmulas de avenencia. Su retiro para mí fue siempre indicativo de que tenía informes precisos de que ahí no se iba a llegar a nada, como en efecto ocurrió. El presidente Maduro decidió que por encima de toda esta situación se celebraran elecciones el 20 de mayo del 2018, unas elecciones que la comunidad internacional a tiempo dijo que no reconocía como tal, y que el resultado tampoco lo iba a reconocer. Participó apenas alrededor del 50% de la población, con dos candidatos opositores simbólicos, un pastor evangélico y otra persona, y el presidente Maduro sacó nada menos que un 67% de esa votación, pero la comunidad internacional dijo con suficiente tiempo que no lo iba a reconocer. Al cumplirse el mandato para el cual fue electo el presidente Maduro, conforme a lo que dice ese sector de la Asamblea Nacional, se produce lo que ellos entienden un vacío de poder, y frente al vacío de poder procede el interinato del llamado designado, porque ningún país puede caer en el vacío de la ingobernabilidad. Y en efecto, ahora se le presenta a Maduro una situación sumamente delicada con la presencia del señor Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por muchos países, inclusive por la comunidad europea, por la Unión Europea, por la mayoría de los países, por la OEA como entidad,
y por los principales países que en términos económicos representan esta importante entidad hemisférica, y se encuentra bastante aislado. Maduro tendrá que recurrir a la presencia y a la fortaleza de Rusia y de China para imposibilitar agravios mayores. Todo luce que es una persona con significativa incapacidad para ceder. En el día de ayer, en su famoso programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello dijo que la renuncia de Maduro era un tema intratable, que era un tema que no se podía poner ni siquiera sobre la mesa. Y yo entiendo que frente a esta situación, lo mejor que pueden hacer quizás la comunidad internacional es ver hasta dónde se puede llegar a que Maduro reconozca que es una situación insostenible. Ya vimos como fuerzas aliadas en nuestro país, como lo era la Fuerza Nacional Progresista, vimos a nuestro querido amigo Vinicio Castillo Semán, que pidió hasta la Refinería Dominicana de Petróleo que desconozca a la representación del presidente Nicolás Maduro como representante de ese 50% accionario en la Refinería Dominicana de Petróleo. Ya Estados Unidos dio pasos significativos en ese sentido. Eso produce un aislamiento económico fundamentalmente muy fuerte para Venezuela y sobre todo para los venezolanos, y no se vislumbra frente a la personalidad de Nicolás Maduro cuál va a ser que la solución sea pacífica y que sea una solución política como insisto, lo logramos en nuestro país. Mire, doctor, estamos viendo el país que ya estamos en un año preelectoral. Prácticamente estamos en campaña. Así es. Y el año ha iniciado con campaña y los partidos principales de una manera muy sucia, diría uno, donde están involucrando el narcotráfico y sobre todo, ¿qué ejemplo puede ser eso? Más bien que ayer tuvimos el Día Nacional de la Juventud, este tipo de campaña que hay y esta forma de acusaciones que ya la vivimos en el año 2015, en un año también preelectoral, con el caso de Quirino, Leonel, y ahora el ingrediente de Hipólito Mejía. Bueno, como decía Jenkins en uno de sus comentarios, sus certeros comentarios, existe una debilidad institucional. No obstante, los buenos ejemplos que podemos exhibir a nivel nacional e internacional, todavía tenemos serias debilidades institucionales. El hecho de que una persona, y Dios me perdone porque sabe que no obstante lo hago con amor, el hecho de que una persona que haya reconocido que en un término, si se quiere, breve de tiempo, fue capaz, usando nuestro territorio para trasladar 33 toneladas de cocaína, que es una actividad terriblemente criminal, hacia los Estados Unidos, utilizando nuestro país y dejando parte seguro residual de esas 33 toneladas, destruyendo nuestra juventud, habla muy mal de hasta dónde nosotros somos incapaces de ponerle freno a situaciones que constituyen verdadero agravio. Yo soy docente de una materia que se llama Ideas y Creencias en el Mundo Actual, y entre los tópicos que uno trata está esa tesis de Vargas Llosa, de la sociedad del espectáculo. Bowman también trata este tema de esa sociedad líquida, esa sociedad light, como le llaman
como le llaman otros, y es penoso que precisamente personas descalificadas en lo absoluto, para constituirse como elemento noticioso y como elemento de importancia en sus declaraciones, hayan acaparado gran parte de la opinión pública, quizás opacando muchas graduaciones de profesionales humildes y de hechos significativos y humanos que hemos tenido durante la semana. Ahora bien, todavía es peor que una persona que haya ostentado la presidencia de la República se dé el lujo en nuestro país de decir que él fue a visitar al señor Ernesto Paulino, quien inclusive, según pude escuchar en sus declaraciones, dijo que hasta le sorprendió. Uno habla de que le pidió una cita, otro habla de que le sorprendió su presencia, y si fue una cita concedida, pues no sé dónde que pueda estar la sorpresa. No sé dónde que pueda estar la sorpresa. Y que además este señor que ha sido presidente de la República, por eso accidente de la historia que nosotros tenemos, diga que fue a investigar allí de tan buena fuente, de un hombre con tan buenas condiciones, de un hombre con tanta credibilidad. Fue a buscar los datos para saber el origen económico de una entidad que no es para jugar dominos, ni para producir bailes, sino para coadyuvar con la cultura y con la educación y con la superación del pueblo dominicano, como es la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Esto habla muy mal e indica que el presidente Mejía no se ha arrepentido, como le dijo a Atuay de Cans, no se ha arrepentido de los daños que le produjo al país con la absurda modificación constitucional del año 2004. No, 2002. Para ser aplicada en el año 2004. 2004, exacto. Para ser aplicada en el año 2004. Él hizo uso de esa gran mayoría que tuvo en el periodo de senador, en el periodo 98, 2002. No, ya eran elecciones de medio tiempo. Y se habían celebrado las del 2002-2006, que era medio tiempo. Entonces él había obtenido 29 senadores, el PRD, en las elecciones de mayo del 2002. Y entonces esa fue la plataforma que él utilizó para en agosto de ese mismo año, con la mayoría y otros que se vendieron del PLD. Pero debemos recordar que el PLD expulsó 12 legisladores. 12 legisladores, inclusive durante ese periodo. Yo creo que, volviendo al presidente Balaguer, el presidente Balaguer tuvo en el año, fíjese, la constitución más duradera es la de 1966. 28 años duró. Sí, y esa constitución no tocó el impedimento de la reelección. Henke hablaba de la falta de institucionalidad. Hoy un brillante economista, el señor Selman, habla de que los dos elementos fundamentales que todavía nosotros tenemos que superar es la inseguridad jurídica y la pobreza en el nivel educativo. Correcto. Yo coincido plenamente con este aspecto. Si nosotros entendemos que no tenemos el desarrollo suficiente para mantener establecida que no se pueda realizar más de 2 elecciones consecutivas de una misma persona para esos periodos, pues lo que debemos hacer es lo que hizo el presidente Balaguer en 1966, dejar abiertas esas posibilidades y no tener los trastornos que ahora podemos tener e inclusive que se puedan difundir noticias, informaciones como la que también ha sido
también han sido hechas porque, reitero, poner en el escenario público a una persona de la categoría del señor Ernesto Paulino habla muy mal de la fortaleza institucional nuestra y nos hace daño a todos como dominicanos, nos hace daño a todos como democracia, y es un recurso total y absolutamente inadecuado, para el logro de objetivos políticos. Mire, lo que más daño le están haciendo con el caso de Quirino a la sociedad son los propios medios de comunicación, que son los que resaltan los valores negativos que no debe de llegar a la sociedad. Porque los medios de comunicación procuran dar satisfacción a esta sociedad del espectáculo. Exactamente. Esa es parte de... Y se prestan a eso. Yo recuerdo el primer número del periódico Vanguardia del Pueblo. Se escribió su editorial en la primera página, y obviamente que lo hizo el profesor Juan Bosch. Y entonces, hablando del nacimiento de Vanguardia del Pueblo, el profesor Bosch decía: este es un órgano informativo y formativo, es decir, ambas condiciones. Gran parte de la prensa nacional ha perdido esa visión. Se informa formando positivamente a la sociedad dominicana. Pero esto, a todas luces, cuando hay ejemplos de liderazgos políticos que son capaces de decir que fueron a visitar al señor Quirino Paulino para supuestamente averiguar si el origen de fondos de otra entidad, cuando él no es Ministerio Público, inclusive puede pedirle al Ministerio Público y a las autoridades competentes que hagan las investigaciones del lugar. Creo que la Fundación Global que existía cuando el presidente Mejía fue presidente de la República. Además, a quien el señor Quirino Paulino apoyó públicamente en las elecciones del 2004 fue a Hipólito Mejía, no fue a Leonel Fernández. En cuyo gobierno se detuvo a Quirino Paulino no fue el de Hipólito Mejía, fue en diciembre 18 del 2004, y fue extraditado posteriormente en los primeros días de enero, febrero. Fue durante el gobierno de Leonel Fernández. Es decir, si Quirino tiene gratitud para alguien, debe ser para Hipólito Mejía y no para Leonel Fernández. Bueno, señores, nosotros ya concluimos con la entrevista, con este encuentro extraordinario que tenemos el privilegio de tener cada viernes aquí con el doctor Ofidias Aristi. Gracias, señores. Manténganse bien, cuídense mucho y sobre todo recuerden que, si Dios lo permite, el próximo lunes a las 6 de la mañana volveremos a compartir con todos ustedes, y el próximo viernes tener la grata presencia del doctor Ofidias Aristi. Señores, gracias. Feliz fin de semana.